Días, jóvenes estudiantes. Bienvenido a una clase más de saneamiento ambiental, bachiller ciencia, para 12º grado. La semana pasada les estuve a ustedes explicando acerca de los indicadores ambientales de la República de Panamá, que más son los problemas que tiene, que nos indica como país, cómo nosotros estamos, los problemas que nos enfrentamos acerca del medio ambiente. En la semana pasada vimos todos esos problemas que se vienen dando de que nosotros nos fundamos como república en el año 1903 y que todavía hoy en día estamos enfrentando a esos indicadores. Los indicadores ambientales en la República de Panamá son muchos y uno de los que más daño ha hecho en la parte de medio ambiente es la deforestación, porque Panamá ha perdido en materia de bosque una gran cantidad de masa vegetal durante los últimos años. Es uno de los países que más devastado bosques a nivel nacional y a nivel internacional. Panamá está enfrentando una de las crisis como la ha enfrentado Brasil en los últimos años, en donde se ha habido afectada la parte de los ecosistemas naturales que existen en nuestro país. Yo le decía la semana pasada que cuando un país, una ciudad, pierde una gran cantidad de bosque, está perdiendo una gran cantidad de biodiversidad que existe en esos bosques. Y por no decir que hay algunas especies que todavía nosotros no hemos descubierto en esos bosques, que se han perdido y que más nunca volvamos nosotros a conocerlos. Así que cada vez que se destruyen grandes extensiones de bosques vírgenes, también estamos destruyendo la biodiversidad que existe en ese país. No tanto solamente hablamos, porque la biodiversidad de un país es llamativa para las personas. Un país que tenga mayor biodiversidad, más turista va a generar, porque va a conocer nuevas especies que no están en su país, va a conocer la cantidad de recursos naturales que tiene ese país y llama la atención a nivel internacional con los turistas que visitan un país. No solamente uno de los indicadores era la destrucción de los bosques. Vemos nosotros la contaminación del agua, la contaminación de los suelos, contaminación del aire, producto producto de la población que genera esas grandes contaminantes que se dan en el medio ambiente. Entonces, eso nosotros vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver las áreas protegidas, porque la necesidad de proteger ciertas áreas que existen en el país, porque yo considero que si no se hace, no se reglamenta esto debido proceso, al final vamos a caer en que Panamá se va a convertir en un desierto más a nivel internacional. Y no queremos parar como ha pasado países de América, como lo que ha pasado a Haití, que tiene el 32% de los recursos naturales que existen en ese país están agotados. Esos recursos naturales ya no existen en ese país, porque no hubo leyes que protegieran esos recursos naturales. Y es uno de los países más pobres de la región. Todos estos puntos hay que considerarlo como país, no verlo como de la forma de cómo podemos nosotros ser uno de los países más desarrollados del mundo, donde el índice económico está por encima del nivel, somos la tercera región a nivel de América Latina, uno de los países donde tiene un crecimiento económico envidiable para otros países. Pero hay que estar a la par aún a las leyes de la protección del medio ambiente, a las áreas protegidas, al tener un país que tenga áreas extensas de bosques, de recursos naturales, es un país rico en materia ambiental. Entonces, el tema de hoy es acerca de las áreas protegidas. Y en Panamá, por lo general, hay cantidades de extensiones protegidas a nivel de la nación. Y esas grandes extensiones
están protegidas por ley y que son llamativas a nivel internacional. Entonces, para entender un poco el tema, tenemos que hacerlo estas preguntas. ¿Qué son áreas protegidas? ¿Para qué creen ustedes que se tienen que proteger ciertas áreas? ¿Por qué el país tiene la necesidad de proteger ciertas áreas que ya existen a nivel del país? ¿Por qué hay que protegerlas? Las áreas protegidas de Panamá están por todo el país. En todas las provincias, por lo general, hay áreas protegidas. En total son 65, de las cuales 15 son municipales y 19 de ellas se encuentran en planes de manejo aprobados, en la cual cubren superficie de 2.547.550 hectáreas, es decir, el 33% del territorio nacional. ¿Qué quiere decir con eso? Que el 33% del territorio nacional está protegido, gracias a Dios. Porque si no hubieran leyes que proteger a estas ciertas áreas, yo creo que no existiría ni el 50% de las áreas protegidas, no hubiera ni el 33% de áreas protegidas, se hubiera un 10% de áreas protegidas, porque las áreas protegidas en Panamá, le dije, están por todo lugar, por todo el país. Todo el país, en cada provincia, existen esas áreas protegidas y están protegidas por leyes. No solamente decir esta área está protegida y ya no está protegida por ley. Entonces, si ustedes ven en el mapa cuáles son esas áreas protegidas que existen. Aquí tenemos en Chiriquí, Boca del Toro, tenemos el Parque Nacional de la Amistad. Acá en Chiriquí tenemos una reserva natural, tenemos un parque natural. Acá en Veraguas tenemos la parte norte de Santa Fe, tenemos Isla de Coiba. Acá en la región de Acero tenemos el Cerro Olla. Por acá por Coclé también tenemos el Copé. En Colón, Chagre, Darién, y en Panamá ciertas áreas como Cerro Campana, Parque Natural Metropolitano, Parque Nacional Soberanía, que son áreas que están actualmente protegidas por ley, porque se vieron la necesidad de proteger esas áreas, porque lamentablemente la población estaba manejando inadecuadamente las áreas que existen, las áreas forestales que existen. Si ustedes hacen un balance desde que nosotros nos separamos de Colombia, ¿cuántas áreas, cuántos bosques ha perdido Panamá hasta el día de hoy? No tanto hasta el día de hoy, hasta 2020. ¿Cuántos millones de hectáreas se han devastado desde 1903 hasta 2020? Inmensidades. ¿Por qué? Porque se ha visto la necesidad con respecto a la agricultura, a la ganadería, al crecimiento de la población, de obtener ciertas áreas para beneficio propio. Y esto ha generado esta gran deforestación que ha habido en el país. Todavía en Darién, que es una reserva, Parque Natural Nacional de Darién, y todavía ahí Darién está perdiendo por año miles de hectáreas de bosques, miles de hectáreas de bosques. Igual puede pasar en cualquier región del país. Se está devastando miles de hectáreas de bosque. Casi en los últimos 40, 30 años se ha devastado demasiados bosques con respecto a los problemas que ya existen a nivel nacional. Crecimiento de la población, mayor demanda de la agricultura y ganadería, el pastoreo, y eso es lo que genera que se devasten estas grandes extensiones de terreno. Dentro de las categorías de manejo de las áreas protegidas establecidas en Panamá, la de parques nacionales cubre una mayor superficie con un total de 48.1 total de estas áreas.
¿Qué significa eso? Porque acuérdense que las categorías de las áreas protegidas podemos encontrar los parques, las reservas, los monumentos nacionales, las cuencas hidrográficas. Todas estas se encuentran como áreas protegidas a nivel nacional. La de parques naturales o parques nacionales cubren un 48.1% a nivel del país. Pero preguntarán ustedes, ¿por qué debemos seguir protegiendo estas áreas? ¿Por qué es necesario un manejo adecuado de las reservas y parques naturales que existen en el país? Necesitamos nosotros seguir protegiéndola porque a nivel de país también nosotros tenemos que tener un medio ambiente o un desarrollo sostenible, o el medio ambiente adecuado. Imagínense un país que no tenga reservas naturales, parques naturales protegidas, es un país que va a caer en la pobreza, va a caer si no tiene recursos naturales, es un país que va a ser totalmente quebrado, totalmente pobre, como ha pasado en otros países. Y ustedes pónganse a ver por qué en África hay países tan pobres, porque ellos no tienen recursos naturales, no tienen ni el agua, que es lo mínimo que deben tener, no tienen acceso al agua potable. Entonces, si un país es devastado totalmente, entonces eso es el precio que tenemos que pagar, la pobreza en el futuro. Entonces, estamos viendo un desarrollo económico, pero también tenemos que ver la parte medioambiental y la parte de desarrollo sostenible. Le decía que hay áreas que están siendo eh, devastadas en estos momentos. ¿Por qué? Porque hay una industria que se llama la minería y la minería es un impacto negativo hacia el medio ambiente. Muchos pueden explicarte y decirte, no, pero mira, vamos a obtener una gran cantidad de riqueza debido a la minería, pero no estamos tratando de proteger la menor cantidad posible de la biodiversidad que existe en esos lugares donde van a intervenir, pero al final esas extensiones de tierra donde ellos intervienen va a ser devastado totalmente, no va a ser igual como antes. Entonces, darle concesiones a industrias, a empresas de explotar nuestros recursos naturales, nosotros al final vamos a pagar el precio de, eh, de, esas, eh, de esas decisiones que se están tomando a nivel de país. Entonces, por eso es necesario proteger ciertas áreas, porque si no, cualquiera puede venir aquí y decir, no, yo voy a devastar esto porque yo lo necesito para ganadería y listo, y aquí no pasa nada. Entonces, es necesario proteger esas áreas y seguir protegiéndolas en el futuro, porque así no perdemos la biodiversidad del mundo, como somos uno de los países más biodiversos del mundo. Cuando hablamos de biodiversidad, porque hay una gran cantidad de especies de fauna y flora en nuestro país, y tenemos especies que son endémicas. Cuando hablamos de especies endémicas, estamos hablando de especies que solamente existen en nuestro país, no existen en otro lugar. Y si esa especie no la protegemos, entonces van a desaparecer de la faz de la tierra, porque solamente eh, existen aquí y se desaparece, entonces desaparece en el mundo. Y así ha habido en varias partes del mundo donde han desaparecido especies que ya no hay rastro de ellas, porque no se protegió a su debido momento, en un debido tiempo. Las personas, nosotros somos los culpables al final de la desaparición de una especie, de un país o del planeta, porque no están siendo protegidos. La caza ilegal es uno de los problemas que tenemos a nivel de país. Ahorita mismo, aquí en Veragua, ustedes pueden ver y escuchen noticias y se dan cuenta que muchas personas, no sé si es por deporte, no sé, se van a cazar a las montañas y allá vienen con venado, conejos, con todo eso, a pesar de que
especies están en peligro de extinción, ¿no? Entonces, esas personas tienen un trabajo, tienen como sustentar, un sustento diario, entonces hacen esto supuestamente para consumir esa carne, que al final lo que estamos es afectando el medio ambiente, afectando la fauna de Panamá. Y eso está bien, eso se está viendo, pero nosotros somos cómplices, a veces vemos las cosas y no las denunciamos. Porque ahorita mismo el venado en Panamá es una especie que está totalmente protegida. Usted para tratar de comerse un venado que usted quiere, que usted diga, bueno, críalo pues, haga una como hacen con el ganado, críanlo y tenga cantidades ahí y puede que se coma uno al año. Porque estamos entonces, estamos acabando con las especies en nuestro país, en nuestra provincia. En Veragua, por lo menos, estamos viendo en que eh, tenemos la Reserva Natural de la Yeguada, tenemos el Parque Nacional de Coiba, Parque Internacional. Ahí vienen muchos investigadores a hacer sus investigaciones, a hacer tesis a nivel mundial. Tenemos la reserva esa reserva de la Yeguada, que es una reserva que es allí donde hay unas grandes cantidades de extensiones de pino, y eso es bonito observarlo. Para el lado de acá pegado con Azuero, tenemos acá el Parque Nacional Cerro Coya, está entre Azuero y Veraguas. Para acá, para el lado de Santa Fe, también tenemos reserva. Entonces, todas estas áreas que se están siendo protegidas están siendo intervenidas por el hombre. Al final, es el ser humano el que determina que sigamos protegiendo la biodiversidad que existe en nuestro país. La reforestación es una de las actividades económicas que se extiende de manera regular a lo largo de todo el país y que ha aportado una gran cobertura boscosa del país. Bien, la reforestación. Pero la reforestación de estos bosques es se extiende. Esta es una actividad económica porque necesitamos la madera para materia prima, ¿no? Entonces se va a reforestar con bosque de pino, bosque de teca, cantidad de árboles de teca, pino y otros árboles maderables. Al final sí, aporta una gran cobertura boscosa al país, pero en el futuro hay que de nuevo deforestarlo, porque es una actividad comercial. Utilizamos grandes extensiones de terreno, reforestamos, pero en el momento en que ese árbol está para cortarse pueden pasar 10, 20, 30 años. Eso que te indica a ti es que nosotros estamos aportando una gran cantidad de cobertura boscosa al país y que estos árboles cuánto no consumen de dióxido de carbono por año. Entonces, eh, sería bueno que todas las personas que se dedican a este negocio, bueno, tengan grandes extensiones de tierra en la cual puedan ellos eh, tener esas grandes cantidades de cobertura boscosa al país y al final no están afectando al medio ambiente. Por un lado está la reforestación comercial que le acabo de explicar, que se refiere a los proyectos desarrollados por el sector privado para la producción de madera para la venta. Y por otro lado tenemos la reforestación social, que se desarrolla con la participación de las comunidades para fines ambientales y sociales. Entonces, la reforestación es uno de los procedimientos que debemos nosotros aportar al país. Entonces, la reforestación social significa que son personas que en estas comunidades ven grandes extensiones de tierra que están devastadas totalmente, no hay árboles y empiezan a sembrar árboles con tal de que estas grandes extensiones queden al final reforestados. Entonces, el país se ve beneficiado, la comunidad se ve beneficiado. Y solamente no es para fines comerciales, ahí es para fines ambientales y sociales. ¿Ustedes creen que los turistas cuando vienen a Panamá van solamente van a ver, observar desiertos? Ellos quieren observar el ambiente, un medio ambiente natural, la riqueza natural que tiene el país. Entonces eso es llamativo para un país, para los turistas. ¿Usted cree que los turistas quieren ir allá al Sahara
a caminar por ese desierto donde es pura arena. No, ellos no quieren ver eso. Entonces, por eso es la necesidad de reforestar ciertas áreas específicas en donde no haya una cobertura boscosa y proteger las que ya existen. Entonces, son formas de participación de la población con fines ambientales. Nosotros vemos la necesidad en nuestro país de reforestar. Nosotros tenemos que tratar como cultura de país que existe la necesidad de reforestar en, en nuestro país porque se ha devastado tantas áreas que todavía nosotros no hemos protegido, ha devastado ciertas áreas que tenemos que recuperar. Entonces, ustedes ven, y le voy a dar una explicación sencilla en Azuero. La región de Azuero solamente tiene una pequeña extensión que es el Parque Natural Cerro Hoya. También está la reserva Montuoso allí, pero esto está protegido. Si no se hubiera protegido, Azuero hubiera quedado como un desierto. Ahorita mismo, si usted se desplaza a nivel Chitré, a nivel de Los Santos, usted van a ver grandes extensiones de potrero, usted no ve muchos árboles por allí. Entonces, ¿qué pasa en esta región? Llueve muy poco al año. Entonces, ¿por qué? Porque las personas se han dedicado a realizar el pastoreo y han eh, desarrollado solamente la agricultura y la ganadería. No vieron de que era necesidad de proteger ciertas áreas y resulta que ahora están pagando el precio por eso. Entonces, no queremos ver que esto pase a nivel de otras partes del país. Por ejemplo, en Veragua. Por lo menos nosotros aquí llueve durante la temporada lluviosa, pero en Los Santos, en la parte de Azuero, no. Ahí hay veces que no llueven durante 15 días seguidos y es en el área, en la temporada lluviosa y no llueve. Imagínense lo que está pasando en esas áreas. Y ni se diga cuando viene la temporada seca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esas áreas? Usted puede escuchar que en esas áreas los ríos se secan eh, totalmente y entonces hay una afectación de los ecosistemas. Entonces, eso es lo que no queremos ver en el futuro en otras áreas. Entonces tenemos que al final participar en lo que es la reforestación para fines ambientales y sociales. Aquí tenemos un zonificado entonces, 9 zonas, la cual como está estipulados, eh, la riqueza que tienen estas zonas. Vamos, por ejemplo, en esta zona número 1 que involucra el Parque Natural, La Amistad, entre Chiriquí, Boca del Toro, ahí tenemos una riqueza natural de un 6.5%. Tenemos riquezas culturales del 3%. Eh, entonces vemos que la riqueza natural, que es lo que nos importa a nosotros, es un 6.5%. En la zona número 2, que viene involucrando que es totalmente Boca del Toro, ahí tenemos una riqueza del 7.9%, riquezas naturales. En el área zona 5, que involucra el área metropolitana, dice allí, tiene una riqueza del 8.8%. En el arco seco tenemos una riqueza más o menos de 6.7%. Pero si usted ve la riqueza cultural, es 44.8%. Imagínese usted. Por eso que es el arco seco. En la parte del Farallón tenemos un 2%. Esa es la parte de Coclé. Imagínese tan baja la riqueza natural de esa área. En el área de Portobelo, un 7.5%. En el archipiélago de las Perlas, 18.6%. Y en las riquezas naturales, entonces, en el área de San Blas, un 36%. Porque casi
en esa área de San Blas, ahí se involucra gran parte de extensiones de terreno que son áreas boscosas. Entonces, por eso le decía que la riqueza natural de un país es medible, la riqueza de un país, la necesidad de protegerla, las naturales, las riquezas naturales. No nos interesan mucho las culturales, que eso es lo que demanda en una ciudad, lo que hace el ser humano. Pero lo que nos interesa son las riquezas naturales que existen en esas áreas. Si sumamos todas las riquezas que existen en esa área, vamos a tener una buena cantidad de porcentaje de riqueza natural. Entonces, por eso es considerable seguir protegiendo esas áreas específicas. Y las áreas específicas que existen hoy en día eh, están protegidas por ley. De las 76 áreas protegidas de Panamá, cubren aproximadamente 2 millones de hectáreas del país, es decir, alrededor del 25% de la superficie total de Panamá. Yo puedo decir entonces de entre 25 a 30% de la región del país están protegidas, el 25%. ¿Qué pasa con el otro 75% que no están siendo protegidas? Entonces, es un análisis que podemos nosotros buscar. ¿Qué pasa con el 75% de las áreas que no son protegidas? ¿O qué ha pasado hasta nuestros días con esas áreas? Hay un manejo, hay un plan de manejo ambiental, hay un plan de manejo sostenible, desarrollo sostenible. Entonces, eso deberíamos nosotros que investigar. Muchas de estas áreas son parte de la red de parques nacionales, la cual incluye 13 parques marinos y nacionales y uno internacional. Dentro de esos parques nacionales también tenemos que incluir los parques nacionales marinos, porque también la riqueza medible de un país está en sus reservas marinas. Y ahí es donde vamos a encontrar en esos ecosistemas los arrecifes de corales y una cantidad de especies de peces que usted va a encontrar en esos parques nacionales marinos. Versus los que son acá terrestres, va a encontrar una gran cantidad de especies que existen en esas áreas. Entonces, devolviéndonos para atrás, si tenemos un 25% de la superficie protegida, hay un 75% que no están siendo protegidas, entonces hay que analizar que si de esos 75% hay un plan de manejo y que involucra ese plan de manejo. Grandes extensiones de tierra, ahorita dijimos, si vamos a ver y estudiamos o analizamos cuántas hectáreas a nivel de país están dedicadas a la agricultura y la ganadería, entonces ahí va y hacemos entonces un balance. Tomamos el 25 más las cantidades de hectáreas que están del país que están aportando a la ganadería y la agricultura, entonces el resto que queda son las áreas que podemos nosotros tratar de proteger, tratar de involucrarnos en ciertos procesos en áreas ambientales, como es la reforestación. Entonces, la biodiversidad del mundo, como somos uno de los países más biodiversos del mundo, con una mayor cantidad de especies de flora y fauna, también podemos quedar como país donde vamos a perder la mayor cantidad de biodiversidad del mundo si no hay un plan de manejo en el cual nosotros tenemos que proteger esas áreas. No hace mucho se está peleando por la cuenca hidrográfica del río Santa María. Creo que ya esa ley ya salió, en la cual se va a proteger la cuenca hidrográfica del río Santa María. Pero por qué se ve la necesidad de crear una ley que proteja la cuenca del río Santa María? Porque nos hemos dado cuenta que a nivel del país existen muchas hidroeléctricas. Y eso es hidroeléctrica a pesar de que tenemos la necesidad de tener energía eléctrica en nuestras casas, pero también tenemos la necesidad de proteger grandes extensiones de tierra. Y las hidroeléctricas, a pesar de que necesita, ellas también contaminan, porque ¿qué pasa? Inundan grandes extensiones de bosques y se reduce
el caudal de los ríos, afectando el ecosistema que existe en esos ríos. Entonces, estamos viendo por qué la necesidad de proteger ciertas áreas. Entonces, cuando se promulga una ley que diga protección, que diga que la cuenca del río Santa María es una cuenca que está protegida por ley, allí no puede haber ningún tipo de contaminación, no puede llegar aguas contaminadas a ese río, no puede haber proyectos agropecuarios que afecten al río Santa María. Y eso es bueno porque eso debería hacerse en todas las cuencas hidrográficas a nivel del país. Que ya lo que se ha afectado, los ríos que se han visto afectados por las hidroeléctricas, bueno, ya hasta que paren allí y que seguimos entonces protegiendo lo que queda. ¿Por qué se ve la necesidad de proteger el río Chagre en Panamá? Porque hay una ley que protege al río, la cuenca del río Chagre, porque el río Chagre es el que aporta la gran cantidad de agua dulce al canal de Panamá. Imagínense si el río Chagre llegara a perder el caudal o llegara a secarse un día, el país mismo, el país, no solamente Panamá, el país se vería afectado por la operación del canal de Panamá. Entonces vieron la necesidad que hay de proteger esas ciertas áreas, porque es el país el que se ve afectado al final y no solamente una ciudad específica, un lugar específico. Porque acuérdense que el canal de Panamá aporta miles y miles de millones de dólares al Estado y el Estado necesita esos aportes del canal para, para mantener las operaciones en todos los ministerios. Entonces vieron la gran necesidad que tenemos nosotros como país proteger esas ciertas áreas y más las cuencas de los ríos. Lo digo porque no es que solamente las cuencas de los ríos. Yo he abarcado extensiones terrestres. Los bosques es muy importante, le dije por qué. ¿Y por qué los ríos? Porque al final nosotros tenemos beneficiado del río. ¿De qué río? Santa María, porque ahí es donde se obtiene el agua que aporta a toda la ciudad de Santiago. Entonces imagínense si el río Santa María pierde caudal debido a proyectos que se pueden realizar en esta área, ¿quiénes se verán afectados? Nosotros mismos, la población. Y el agua dulce no es un agua que va a quedar permanentemente. Entonces hay que buscar la manera de proteger esas cuencas hidrográficas. Entonces, esto está más que decir la importancia de las áreas protegidas porque ya yo lo he explicado durante toda la clase, porque es necesario proteger las áreas, pero se lo voy a leer de todas maneras. En el contexto de ordenamiento territorial, las áreas protegidas juegan un papel fundamental en la generación de bienes y servicios ambientales que garantiza una vida económica y socialmente próspera para todos los panameños. No obstante, por ser esto difícil de cuantificar debido a su naturaleza y complejidad, algunas veces pasan desapercibidos. Y es verdad. Porque como tenemos cantidades de bosques ahorita mismo vírgenes, que no han sido intervenidos, es difícil entrar allí y cuantificar cuántas especies podemos encontrar en esos bosques. Pero nosotros tenemos tantas cantidad de especies en nuestro país que podemos seguir protegiéndolas. Imagínense que dentro de las especies de peligro de extinción en Panamá, tenemos los venados, las iguanas, los aulladores, el conejo pintado, la rana dorada, el camarón. Dentro eh, de esas especies que están en peligro de extinción, ahí podemos encontrar que todas están en Panamá y que todas estas especies de peligro de extinción se ven afectadas porque ha habido una caza eh, ilegal contra ellos. Entonces, por eso les decía a ustedes, nosotros somos cómplices a veces porque no nos mantenemos callados, no denunciamos estas cosas que pasan a nivel del país. Y entonces es bueno conocer
cuáles son esas especies que están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque imagínense si esas especies llegan a desaparecer en un país y si es una especie endémica llegan a aparecer a nivel mundial, no va a existir más. Usted puede buscar en internet cuántas especies, fauna y flora han desaparecido a nivel mundial. Vas a encontrar inmensidad de especies que no lo vamos a conocer ni lo vamos a ver más nunca. Entonces es importante que nosotros los panameños juguemos ese papel fundamental de garantizar una vida económica y socialmente próspera para todos los panameños. Y le decía que nosotros somos uno de los países en donde Estados Unidos mira con mucho a nuestro favor hacer las investigaciones. Aquí vienen investigadores de todos los países a hacer investigaciones de nuestros recursos naturales en la fauna y flora. Así que somos los ojos del mundo, pero si vemos que si vamos viendo de que estamos deforestando, contaminando y haciendo y deshaciendo con nuestro medio ambiente, entonces vamos a perder esos privilegios que tenemos. Es más, existe un instituto que se llama el Smithsonian, un instituto americano, norteamericano, en donde están todos los científicos a hacer sus investigaciones. Y hay varios oficinas en cada uno en áreas específicas en Panamá. El Smithsonian está en Barro Colorado, están en la parte del canal de Panamá, están en la parte de Colón, hay uno en Isla Coiba, varias estaciones del Smithsonian. ¿Qué significa eso? Que esas estaciones entonces son las encargadas de monitorear las especies y especies de fauna y flora que existen en esas áreas. Entonces, tenemos que jugar un papel importante en nuestro país en la protección de los ecosistemas que existen en esas áreas protegidas. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces vamos a explicar el taller número 3. Bien, el taller número 3, ustedes van a investigar cuántos parques y reservas forestales hay en Panamá. Parques y reservas forestales son dos cosas diferentes. Te van a hacer un informe sencillo de un parque nacional de tu elección. Primero investigan cuántos parques y reservas forestales hay en Panamá. Y después elige un parque natural cualquiera, nacional cualquiera, y entonces van a hacer un informe. ¿Qué informe van a hacer allí? Ese parque natural, cuántas extensiones de tierra tiene protegida, incluye ese parque, qué especies podemos observar en ese parque, la ley que protege a ese parque, ahí es lo más importante, una descripción general del parque de que usted elige. Ese es el taller número 3. Así que ustedes escogen el parque que más les llamó la atención. Antes de cerrar, nosotros somos uno de los pocos países, imagínense, de los pocos países que tenemos un parque natural encerrado dentro de una ciudad, el Parque Natural Metropolitano. Ustedes pueden ver que es un parque encerrado en la ciudad, rodeado por una ciudad. Entonces somos uno de los pocos países que tienen ese privilegio de en minutos ver una ciudad desarrollada y en minutos te puede ver una reserva con diferentes especies que podemos encontrar en ese parque natural metropolitano, el Parque Natural Metropolitano de Panamá. Eso es bueno porque significa de que ese parque es el pulmón de esa ciudad y es en este caso la ciudad de Panamá. Y ahí usted puede ir, usted puede visitar el lugar, solamente creo que pagan como $2, pero eso está bien. $2 no es nada para darle mantenimiento a un parque. Acuérdense que el mantenimiento de un parque es muy costoso
y usted puede ir a visitar todos los parques que usted quiera. Si usted le piden hasta $5 por mantenimiento, délo con mucho orgullo, porque la verdad eso me indica a mí de que estoy yo interviniendo y protegiendo también, en gran parte ayudando en lo que es la protección de estos parques metropolitanos. Nunca en ningún parque ustedes no lo van a recibir. Siempre en los parques le van a dar una bienvenida, es más, hasta le explican detalladamente lo que tiene el parque y todo lo demás. Tienen de repente, le dan hasta un sendero por donde tienen que pasar, lo va a acompañar una persona, senderista, en la cual conoce el lugar y le explica las especies que va encontrando. Así que usted tiene todos esos privilegios a nivel nacional de visitar estas reservas y parques naturales. Vayan conociendo a esos parques y ustedes se darán cuenta que cada uno tiene una particularidad diferente. Bien.